Bien, continuamos entonces con la enseñanza de la profecía, segunda parte. Esta es la segunda parte. Y vamos a tomar entonces para ello, nuevamente vamos a repetir Efesios 4 y el versículo 11, donde Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, doctores, pastores en la iglesia para la edificación de la iglesia. En el libro de los Hechos nosotros encontramos el ministerio profético en varias partes. Por ejemplo, ya leímos Hechos 2:17. Vamos a leer el capítulo 11 y el versículo 27 de los Hechos. Hechos 11:27. Allí la Biblia nos habla de unos profetas en la iglesia apostólica. Usted va a notar que en la iglesia apostólica habían profetas. 11, versículo 27 dice, libro de los Hechos 11:27. Usted puede leer todo el capítulo. Yo voy a leer solamente el versículo que nos interesa en el tema que estamos tratando. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Notemos entonces que Agabo hacía parte de los profetas que habían en Jerusalén en aquel tiempo, en la iglesia apostólica. Entonces, ¿habían profetas después de Juan el Bautista? Uno tiene que entender a veces cuando lee, porque pues algunos toman el texto que dice que la ley y los profetas hasta Juan. Y eso es verdad, la ley y los profetas hasta Juan. Pero de Juan en adelante siguió la gracia y los profetas también. Se acabó la dispensación de la ley con Juan, hasta ahí llegó la dispensación de la ley. Pero sigue la dispensación de la gracia. Y entonces en la dispensación de la gracia no hay profetas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Si después de la dispensación de la ley no hay profetas, entonces ya no hay más Biblia. Entonces el Nuevo Testamento no sirve. Porque si los que escribieron el Nuevo Testamento no son profetas, entonces nosotros ¿en qué estamos creyendo? ¿En historia? ¿En el pasado? No. El mismo Espíritu Santo que habló en los profetas del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo que habló en los profetas del Nuevo Testamento. El mismo Espíritu Santo que inspiró a Isaías, a Jeremías, a Moisés, a Elías, a todos los profetas del Antiguo Testamento, es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Mateo, a Lucas, a Marcos, a Lucas que escribió los Hechos, a Pablo, a Juan, a Pedro. Es el mismo Espíritu Santo que inspiró a estos hombres para que nos escribieran esta palabra profética. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más permanente, profética. Y entonces uno se pregunta, estos pastores que dicen que no hay profetas, entonces que me expliquen hasta dónde la Biblia es profética. Porque si el Nuevo Testamento no es profético, no hay profetas según ellos, según sus enseñanzas absurdas y sin fundamento, entonces ¿en qué creemos? Nos toca creer en profetas. Capítulo 13 y el versículo 1 de los Hechos. Hechos 13, 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y los menciona. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces habían profetas en la iglesia del Nuevo Testamento. Capítulo 15 y el versículo 32 de Hechos. Note usted todas las escrituras que niegan a aquellos que dicen que no hay profetas. Mire todo lo que niegan, por no decir que niegan toda la Biblia. Capítulo 15, verso 32 dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Se da cuenta? Que Judas y Silas eran profetas en la iglesia apostólica. Sigamos leyendo, 21:10 de Hechos. 21:10 de los Hechos dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este es el mismo que mencionó la Biblia en el capítulo 11. Pero se da cuenta que tenía un ministerio profético tan grande que lo nombra la Biblia en varias ocasiones. Y bueno, ya leímos 1 Corintios 12, donde se habla de la profecía. Y hay algo más, Apocalipsis 11:10, el Espíritu Santo promete mandar más profetas. ¿Ve?
En el capítulo 11 y el versículo 10 de Apocalipsis dice que en los postreros días vendrían 2 profetas. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 2 profetas que vendrían para juicio, que creemos, los que leemos la Biblia, que es Moisés y Elías, o más bien el ministerio de Moisés y Elías otra vez, aquí en la tierra. Entonces sí hay profetas en la Biblia, sí hay profetas en la Biblia. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis, ya mencioné la escritura, pero vamos a leerla, capítulo 22 y el versículo 18 de Apocalipsis. 22, 18 de Apocalipsis dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Se da cuenta? Apocalipsis es una profecía. Si Apocalipsis es una profecía, la escribió un profeta. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, oiga qué tremendo esto, ¿no? Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, si alguien le dice a usted que no hay profetas, ese le está quitando a la Biblia. Y no le está quitando a la Biblia un pedacito de la Biblia, le está quitando a la Biblia todo. Le está quitando a la Biblia todo, porque vuelvo y le digo, un pueblo, un cristiano, una iglesia, una denominación que no cree en profetas, está ciega, está ciega. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Yo vuelvo y digo, como he dicho en algunas ocasiones, qué bueno uno poderse sentar con las personas y escuchar sus preguntas. Desafortunadamente a través de este medio no es posible, pero sí hay manera en que nosotros nos podamos comunicar y hablar. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, comuníquense con nosotros. Les estaremos dando estudios bíblicos gratis. Nosotros no cobramos por enseñar la Biblia. Y las enseñanzas bíblicas que nosotros les damos a ustedes no son de instituto bíblico, no son de esas cosas de iglesia, no. Son cosas inspiradas por el Espíritu Santo por medio de un profeta. Dios nos envió un profeta. Dios nos envió un profeta conforme a las Escrituras. Mire, usted tiene derecho a examinar la vida de cada hombre que le predique. Yo les presento un profeta, yo les presento al hermano William Marion Branham. Para mí, el profeta más grande de los últimos tiempos. Para mí, el hombre de Dios más grande de los últimos tiempos. O bueno, de pronto la palabra grande suena un poquito rara. ¿Por qué? Porque realmente delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. Y somos tan iguales que el Señor Jesucristo se compara con nosotros. Sino que uno resalta el trabajo que Dios hizo a través de él. Dios lo usó porque realmente ningún hombre sin Dios vale nada. William Marion Branham sin Dios no vale nada. Moisés sin Dios no hubiera sido nada. Ningún hombre de la Biblia sin Dios hubiera sido nada. ¿Ve? Pero entonces el ministerio que Dios nos regaló a través del hermano William Marion Branham nos abrió la Biblia de par en par. Nos abrió las páginas de esta Biblia y nos enseñó las verdades de Dios para este tiempo. Hay muchas cosas que necesitamos entender. Por ejemplo, la venida del Señor. ¿Qué sabe usted de la venida del Señor? Usted todavía tiene en la cabeza ese cuentico de que por allá el cielo se va a abrir y que va a venir con un poco de angelitos emplumados, de alas como pájaros, porque así nos los pintan a nosotros las religiones en los cuadritos. ¿Usted realmente cree que eso es así? ¿Usted de pronto no se ha sentado a pensar un poquito cómo es que la Biblia declara que el Señor va a venir del cielo? Porque la Biblia dice que Él viene del cielo. Y entonces usted me dirá, entonces usted no cree que Él viene del cielo. Yo sí creo que Él viene del cielo, pero yo creo conforme a las Escrituras, no conforme a los cuadritos que nos ha pintado la religión. Yo quiero aclarar esto, ¿por qué? Porque es que en el capítulo 6 de Juan, a mí me gusta mucho el Santo Evangelio según San Juan, porque sin descartar pues el ministerio de los otros evangelistas, a mí me parece que Juan es el que tiene la revelación más alta en cuanto a la presentación del Señor Jesucristo.
Entonces usted nota, por ejemplo, en el capítulo 6 del Santo Evangelio según San Juan, donde el Señor Jesucristo dice estas palabras, mire, capítulo 6 y el versículo 25 en adelante de San Juan dice: hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La gente está buscando a Jesús. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no me buscáis. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, Jesús le recrimina porque la gente anda detrás de él buscándolo como aguja, como dicen por ahí algunos. Pero Jesucristo le recrimina que no lo buscan por causa de la palabra, sino que lo buscan porque les da comida. Porque hace unos días atrás multiplicó los peces y el pan y les dio de comer y todos comieron y se saciaron. Y no, pues qué bueno, se encontraron a alguien que los va a mantener gratis el resto de la vida. Seguramente se imaginaron ellos. Y entonces ellos querían buscar a Jesús y Jesús les dice: ustedes no me buscan por las señales ni por lo que les predico, sino que ustedes me buscan es porque les doy comida. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ojo, que aquí Jesús está hablando de un pan verdadero, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Verso 38 dice: porque he descendido del cielo. Oiga bien a Jesús. Escuchen estas palabras. Porque he descendido del cielo. ¿De dónde descendió Jesús en su primera venida? Del cielo. Del cielo descendió. Él dice que descendió del cielo. Y sería que vieron que el cielo se abrió y él descendió rodeado de ángeles, con trompetas haciendo bulla porque él descendió. No, así no fue. Entonces, ¿cómo es que descendió del cielo? ¿Estamos en las mismas que los judíos? ¿Estamos en las mismas que los judíos? Si hoy Jesucristo estuviera aquí sobre la tierra y dijera las mismas palabras: yo he descendido del cielo, usted le estaría preguntando: bueno, pero ¿y qué? ¿Nadie lo vio? Por la televisión no lo pasaron. Los canales de televisión no se dieron cuenta. Los satélites que tienen nuestros gobiernos en el espacio no anunciaron algo extraordinario por allá, que hubo movimiento en las nubes, estruendo y ruido, porque la Biblia dice que viene con ángeles y todo esto. Y entonces hay que entender el idioma de la Biblia. Jesucristo dijo: si les he hablado cosas terrenales y no entienden, ¿cómo les voy a hablar las celestiales? Porque aquí se habla de cosas celestiales, de cosas del cielo. Celestial quiere decir que vienen del cielo. ¿Ve? Y entonces él dice que él descendió del cielo. ¿Y cómo descendió del cielo? ¿Qué descendió del cielo? Si todo el mundo conoce a la mamá, todo el mundo conoce a los hermanos, y los mismos judíos dicen, verso 42 de este mismo capítulo. Sigamos leyendo, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 41. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Cómo así? Me pregunto, hermano y amigo,
Si la segunda venida de Jesús es igual, y es igual, Él viene lo mismo. Porque la Biblia dice, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Así mismo vendrá. Así como vino la primera vez, así va a venir otra vez. Por eso es que la Biblia dice que viene el Hijo del Hombre. Siempre que la Biblia habla del Hijo del Hombre. Un Hijo de Hombre que viene. ¿De dónde viene? Del cielo. Pero es que a nosotros no nos interesa el Hijo del Hombre. A nosotros no nos interesa un hombre. A nosotros nos interesa lo que ese hombre trae. Ese hombre trae la revelación del cielo. Eso es lo que desciende del cielo. La revelación de la palabra. El cuerpo de Jesús salió de la barriguita de María. Pero lo que venía por dentro de él, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿Y qué era lo que traía por dentro? El verbo de Dios hecho carne. El verbo de Dios encarnado. La palabra, la revelación de la palabra. Eso es lo que viene en un hijo de hombre. El hombre es de acá de la tierra. Pero el verbo es del cielo. ¿Y qué es lo que nos trae a nosotros salvación y vida eterna? ¿El hombre o el verbo? Pues el verbo. La palabra. En el caso de Jesucristo, bueno, las dos cosas. Porque después de todo él fue engendrado, fue por la palabra. Fue el Espíritu Santo el que embarazó a María. Bien, pero él prometió venir otra vez. Y viene otra vez del cielo. Y los ángeles que van a tocar las trompetas no son ángeles emplumados como se los pintan en los cuadros. Son profetas. ¿Cómo le parece a usted? Que los ángeles de los que la Biblia habla son profetas. Si usted leyera un poquito más la Biblia y estudiara, se daría cuenta, como por ejemplo en el capítulo 18 de Génesis. Váyase al capítulo 18 de Génesis y usted ve a Dios acompañado de dos ángeles. ¿Eran ángeles? Lo voy a leer un momentico porque se nos acabó el tiempo. A ver, este tema está interesante. Yo creo que de pronto predicamos otro sermón en esta mañana. 18 de Génesis. Génesis 18 y vamos a ver ahí un momentico este versículo. Y vamos a parar ahí, pero de ahí vamos a arrancar el otro espacio de predicación. Génesis 18:1 dice: después le apareció el Señor en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Está hablando de Abraham. Ojo, que vamos a arrancar de aquí en el siguiente mensaje. Dios les bendiga. Hombres entregados, fieles al llamado.